claro. Qué vergüenza mandárselo a todos, no mandárselo ahí, ¿no? Sí. Al Esperando. final ella era la que quería entrar, pues sí. Oh, calmado. Ya está grabando. Entonces, voy a compartir. Ya, lo que estamos. Como dijimos antes, este ampersand no va acá. ¿Por qué? Veamos primero por qué va en el scanf. Lo que recibe el scanf es una dirección de memoria. Así que por eso ¿Ya? le tenemos que pasar esto. ¿Ya? Pero lo que recibe el printf ya es el valor nomás. No necesita una dirección Entonces de no es memoria. necesario poner el scan, ya. O sea, el ese El ampersand. ampersand, claro. Esto va así nomás. Entonces, esto vamos a cortarlo. ¿Ya? Un comentario interesante igual. Son los nombres, los nombrados, ya sea funciones o variables. La idea es que sea lo más representativo posible. ¿A qué me refiero con representativo? Uno lee el nombre y sabe al tiro qué significa esa variable, qué guarda esa variable o qué realiza una función. Uno leyendo con dict, uno puede quizá imaginarse que es como para obtener la cantidad de ¿Contar dígitos, dígitos? ¿cierto? Claro, Sí. pero uno Eso es podría lo que igual, que igual yo soy re malo para los nombres, para que estamos con cosas. sí, pero igual Sí, no, yo eso sé. ahí con práctica nomás se mejora. ¿Sabes qué? Pero con lo que caché se pueden poner los guión bajos, así que eso ayuda a caleta. Claro. Por Si no, el ejemplo, en guión bajo es palíndromo que. uno podría poner Y los es-bajo puntos palíndromo. también, Sí, sí, pero no eso Claro, estaba pueden mirando. empezar Igual con que. puntos. claro, No pueden empezar con puntos, no, No, pero pueden tener puntos entre medio. sí. creo que no, creo que punto no se puede, en C por lo Y menos. números también. Guión bajo nomás, ¿cierto? Se No, pueden poner. número, guión bajo y letra. Y en bajo sí se Números, puede. Voy a revisar. Guión bajo, a ver, número, Sí, guión números bajo, sí. ya. Sí, no, es que eso me sirve para. Es que a veces yo sabes que me demoro como 2 minutos en escoger el nombre de las variables y no, dije no, yo, está mejor no. bien, si alcancé o sea, si tenía un nombre Porque representativo, el ref, vale palíndromo, la pena. incluso dice, no, más encima soy re pésimo para escribir porque más encima no hice ni, mi idea era revisión palíndromo, pero era muy Sí, largo y dije yo, más claro, encima palíndromo lleva N y ahí no lleva N, la cuestión es que después te decía solo. Y puede palíndromo, llevar un error eso pues, porque ya, a veces le ponía con N, a veces sin N. claro, sí, hay que ser bien aquí, Sí, no, tomarse yo el nunca he tiempo sido muy nomás. bueno con los nombres. Entonces, ya. Primer comentario, ese del nombramiento. Aquí, por ejemplo, este sería número. No es necesario aquí ahorrarse, ¿cuántas? 3 letras. Así que siempre mejor. Y otra cosa, eh, declarar las ¿Este programa se variables puede hacer en línea. con enteros o tiene que ser como a ella le vi un long long? Claro, dependiendo, habría que leer la entrada para cachar qué tan largo el número, pero creo que Porque debería hacerse. la entrada del programa en C no salía tan largo, mire. O sea, voy a buscarla, ¿eh? Una cosa, yo me acuerdo de eso. El programa decía que era hasta 1.000.000 los números que aceptaba. O sea, Ya, el uno con 9 ceros. ya, Mil Sí, sí, millones. 10 elevado a 9 dice. claro. Y ese era Es, el unsigned long int. claro. 1 millón Pero no la alcanza entrada en del un int programa, solo. si no tiene que ser ¿Ya? algo más largo, pero es que como la entrada, yo no me fijé en eso, yo leí la entrada nomás y las entradas salían que hasta máximo 6 ceros. O sea, 6 dígitos, pues entonces no eran tanto tampoco. Claro que ahí hay que tener ojo porque, mira, No, siempre pues el máximo eran 10 dígitos. claro, pero que mira, que hay que tener ojo con eso porque a veces la entrada sale en algunos casos, pero cuando uno prueba el programa, siempre hay casos ocultos. ¿Ya? Y ahí casi siempre te ponen como los casos excepcionales. Puede ser los números muy grandes, puede ser muy chicos, Si no, aquí en puros los inputs casos hay excepcionales. puros de 6 dígitos, por eso yo pensé, con esos números te pruebas, ¿viste? Y Claro, no habían 6 dígitos, no, por eso dije yo, no, vi arriba, pero leí pasadita, ¿no? Sí. ya. Así que ahí Ya no, entonces, hay que tener entonces ojo. ¿cuál ocupo? Se puede ocupar lo que ocupó una Unsigned. compañera que usó un zip. El A ver, unsigned long ahí.
Profe, lo o escribí al revés. un sí con no. Creo que no, ya, vamos a ponerlo así. Eh, Así, ¿cierto? no me refiero al que dice un Siget y es un Ah, ya, Signet. Ah, yo tampoco me he dado cuenta. No sé, me van ya, escribiendo un sí, signet. un sí, net, ya. Entonces, lo que yo Profe, recomiendo, una pregunta. dígame, Lo que pasa es que yo, según los datos que estaban en el Power, que no son los ya, Power del profe Concelado, pero salía el dato como un Signet Long. Y yo lo usé en el Lambda y me toma bien, pero el profe lo tomó como un Signet Long Int, como usted. ¿Cuál es la diferencia? Ah, y también que aparecía 2 veces. No sé por qué, pero con el mismo rango. De ¿Cómo cero aparecía dos veces? a... Que pucha, no, no 2 veces, pero yo creo que a lo mejor es como un error del Power nomás, pero esa es como mi duda. ¿El unsigned long y el unsigned long int son lo mismo? claro, se puede escribir, se puede abreviar esto, y el compilador no alega, pero yo recomiendo que lo escriban igual porque es, ¿Así con int? claro, porque uno, mira, un sí, ese también existe, po. El float. Y el real Un igual, ¿o long, no? long float. Disculpa, Los reales, ¿no? así es esto, en los reales, Ah, ya. compuestos flotantes. O este no sé si existe. El doble, sí, sí. Yo he visto una foto de esa, pero déjame buscarlo. No, doble sí, pero el long, long, doble, ahí no sé. Pero el tema Ah, es ya. que yo recomiendo que lo escriban en el int igual, para que no sea como, para que sea explícito, para que, porque alguien lo mira y quizás ahí se puede confundir. Sí, siempre piensen en quién puede leer el código, ¿ya? Pero lo mismo funciona, el compilador no se queja si no lo saca, pero por lo mismo yo recomiendo que lo pongan. Veamos, Ya, profe, gracias. ya, ya. Eh, entonces hay una función que está toda mala, dijiste, ¿cierto? No, dije que estaba tomando, pero no, como acuerdo que dije. Ya, voy a Dije revisarlo. que la había hecho de a uno, por ejemplo, de un dígito con casos de dos, con casos de tres, Ya. cuatro, y después dije yo que yo sabía que esto podía estar malo porque la idea es que fuera con un, yo creo que con una función que se repita, pero con todos los dígitos que sean. Claro, la idea siempre es hacer un algoritmo que sea lo más general posible, Sí, general eso. pero hay veces que hay, sí, sí, Yo no dije nada. ya, pero la idea siempre es hacer un algoritmo lo más general posible, pero hay veces, algunos problemas, donde uno tiene que manejar los casos excepcionales aparte. Y claro, ahí uno puede hacer si el número, no sé, pues es cero o si el De dos número es dígitos. menor que cero, ¿ya? Ah, ya, ya, sí, sí. Pero siempre la idea es hacer lo más general posible. Entonces, si bien no está malo, pero se larga mucho y ahí ya depurarlo, que es como encontrar errores y arreglarlos, ya ahí se complica, ¿ya? Entonces, Esa es mi pregunta, porque sí, se la lleva, ¿no? Yo lo escuché hablar y de repente se va. No, 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 se lo dan a internet. Se fue igual. El Meet no ¿cuál te ocupa más internet? ¿El Zoom o el Meet? No, desconozco, se olvidó. Bien. Otra cosa importante es que no le tengan miedo a Parece los mejor saltos bueno. de línea, esto, porque que el código tenga mayor cantidad de líneas no lo va a hacer más lento. Va a ser exactamente lo mismo si uno pone cualquier línea, va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero sirve siempre, yo lo ocupo harto los saltos de línea para separar las partes del código que son distintas. Por ejemplo, si uno tiene todo esto, ahí es más complicado leerlo.
¿ya? entiendo, sí, sí. Porque Claro. unas están designando los valores y abajo Sí, po. estáis leyendo el código, entonces ahí se Ahí separa. Y el se otro después el if, es procesa. diferente al scan. Exacto. Claro. Entonces, siempre. Otra cosa que quería preguntarle, por ejemplo, cuando hago, no sé, defino el prototipo arriba, y por ejemplo de la función, no sé, estaba viendo una de un palíndromo. Se supone que cuando pongo el último hay que poner return y lo que queréis que tire de vuelta, ¿no? Dependiendo. Mira, una función puede ser así. Mostrar, no sé, po, salida. Void Y de vacía, ahí, ¿no? claro, entonces aquí el return no va. O por lo menos no retorna nada. ¿Y Pero si para uno, qué se ocupan las funciones que no retornan nada? dependiendo, porque, por ejemplo, para mostrar un menú, por ejemplo, que no es necesario que retorne nada. Puede ser para modificar una variable global, quizá. Tampoco es necesario que retorne algo. Ahí, dependiendo de uno, lo que está resolviendo, ve si es necesario que retorne o no. Por ejemplo, tiene sentido que retorne algo. Por ejemplo, para obtener la cantidad de dígitos, la idea es que obtenerlo. Así que por eso Si la debería idea es que retornar un retorne, cero. pero ahí tengo que ponerle que retorne la variable que está, por ejemplo, el último, no sé, pues, el último la variable es con dígito, por ejemplo, o contador. Al ¿Ya? último tengo que poner return en la misma, por ejemplo, que la de los dígitos. A ver, la función se Ahí está. llama algo de para sus dígitos. Por ejemplo, ahí le puse return com. ¿Está bien así? ¿O no? Eh, un momentito. Pásame la radio. Espérame, espérame. Ya no. Que no, sí. Era la segunda compañía, pero se demora un poco. ¿Sí? Pero va a tener- Eh, ¿Cuál es la duda tuya? Que, por ejemplo, en esa función de contar los dígitos, tengo que retornar el con, ¿cierto? ¿O Claro, o tenía que sea, poner recon? la idea es que se retorne lo que uno quiere retornar, pero está correcto así como lo hiciste. ¿Está correcto? Exacto. Ah, sí, entonces tenía la idea que tenía era cierto, porque igual no sabía esa parte. Ya Que verás. si lo que tenía que retornar era el número que estáis viendo. Sí. Mira, esto está correcto uno y retorna lo que debía retornar, pero yo les voy a dar aquí un tip de hacer lo mismo de esto en una sola línea. ¿Ya? ¿Cómo? Así mira. Int cantidad Hágalo con log. dígitos. Exacto. Log 10 num más 1. B1, BX1 y Dígitos. Z168. Oficial de Ya, guardia, aquí le voy a cambiar el nombre, número. 102. Ya, él hace exactamente lo mismo. Ya. Espera un poquito, creo que es la segunda. 102, oficial de guardia 102. Conductor 105, 4. Primera compañía. Unidad B1, BX1 y Z168. Oficial de guardia 102. Conductor de guardia 105, 4. Central, conductor de guardia 105-2. 105-2. Rectifico, 105-2 sería el conductor de guardia. De central a segunda Chincolco, de central a segunda Chincolco. Le recibe 245, adelante central. Le reporto B2, BX2, J2 y Z2, 68. Oficial de guardia 202, conductor 205, 4. Profe, una pregunta. Dígame. Repito, segunda El Chincolco. código Unidad B2, que estaba BX2, colocando Z2 para y comprobar, J2, hice una función para comprobar si un número era bipalíndromo. Y conductor de guardia 205, 4. tengo una Oficial de duda guardia porque a 202. la Sí. variable palíndrome, que son las otras funciones que Conforme. hice, le asigné un valor booleano.
Entonces estaba como comparando los valores booleanos y no me resulta. Ahora, Medve, ¿conoce esta página, cierto? RexTester, Sí, ¿sí? ¿Cómo hace para ver el código con Rextexter del mismo código que tengo yo? Mira, Eso se le iba a preguntar en delante. tengo que meter aquí en la página, mira. Uno crea un RexTester, pone RexTester, se pone GCC, que es el compilador de C, tiene Java, C++. Viene aquí, pone Live Cooperation, beta, le pone el título, ejercicio, guía, ok. Y esto le va a dar un link. Entonces uno entra aquí, lo pone en el chat para que aquí Rocío ponga su copie y pegue Código su de ella. solución acá, ¿ya? Ya, mientras que lo hace, ahora le pesco lo que me está diciendo, disculpe, que estaba de Ya, guardia, entonces sí, tenía que darle tranquilo. esto. Nada, lo que estaba haciendo era cambiarle el nombre a unas funciones que sean más representativas. Por ejemplo, el rep ¿Ya? número. Y no, y lo de una línea para, eso no lo, Ah, no lo pesqué, claro, una línea para el contador, disculpe. aquí está. A ver, definió, a ver, la función y después le puso un entero, cantidad de dígitos es igual a Sí. un entero. No, lo que se hace aquí, cuando se pone dos paréntesis y un tipo de dato, es un casteo. Un casteo lo único que es cambiar un valor de un tipo de dato a otro. Lo que retorna esto es un flotante, creo, o un doble. Así que la idea sería hacerle el casteo explícito, porque si uno lo pone así, lo que hace el compilador es, de aquí tengo un doble, le sumo uno, pero ese doble se lo estoy asignando un entero, así que tengo que castearlo. Pero la idea siempre es como ir bien explícito, como que no dejarle nada como oculto, así que yo lo hago aquí, lo escribo, que él hace exactamente lo mismo. Cambia el tipo de Ya, datos a pero ¿por qué entero. cuenta los dígitos? ¿Por qué cómo los saca? Ya, esta es una operación matemática, no, espera. Si tiene log de base 10 de un número, no sé, de 15. Si uno pone en la calculadora Creo que solo está 15, compartiendo el Google, no lo veo por lo menos. ¿eso? No, no sé si está rayando, pero yo lo veo el Rextexter todavía por si acaso. Ya, ¿cuánto? Debe ser porque está compartiendo solo Rextexter y no pantalla completa. Claro. Ojo, si termina de la reunión, estamos en el mismo nomás. ¿Ya? Entra Ya, el mismo. perfecto. Copio el ejercicio en el link que me dio. claro, copia y pega no. Yo lo Ya. debería ver acá. Entonces, si uno va, ahora sí. Ah, ya se ahí, ¿Se ve? ¿sí? Ya. Si uno en la calculadora pone logaritmo de 15, le da 1.17 y algo. Y a este logaritmo, vamos a borrarlo, de 15 se suma 1, tiene 2 puntos y algo. Y si uno lo trunca al entero nomás, obtiene la cantidad de dígitos de cualquier número. Pero con 15 o Esto con 10. de cualquier número, independiente. No sé, logaritmo en base 10 de 1234 Ah, pero cuando escribe más el logaritmo 1. así normal ya es en base 10, ¿cierto? Claro, claro. Ah, Aquí se por tiene eso que le puso escribir long. por... Claro, claro. Ah, Aquí entonces el se... 15 es como reemplazado la variable número. Claro, exacto. Sí, Ah, yo no sabía eso. Está bueno. un tip interesante. Y ella hace exactamente lo mismo en una sola línea. Sí, en total después como recibe, aunque sea una variable doble, algo así dijo, después Sí, recibe el entero y se lo come igual, pues, o sea, lo corta. claro. Con esta parte... ¿Dónde está? Con esta parte acá. Ahí lo trunca.
Sí. ¿ya? No sé si lo entendí. Está bueno. Sí, perfecto. Y ese también le cambiará el nombre. Yo le pondría obtener cantidad de dígitos. Da lo mismo que el nombre sea largo. Mientras más representativo, mejor. Ya. Entonces. Otro comentario. Yo, y no solo yo, se recomienda no usar, si es innecesario, las variables globales, que se llaman Ya, globales. no, no, pero por ejemplo, es que como yo lo estaba pensando, acá ahora tenía que escribir que palíndrome era verdadero o era falso, entonces dije yo, Sí, si la dijera globales, funciona para todo. claro, exacto, pero como buenas prácticas, digo, porque funciona, exacto, eso no es como el problema. El tema de las buenas prácticas estoy hablando. Que Ya. puede que no sea tan bueno poner las variables globales cuando no son necesarias. La idea sería o pasarle a una función que necesite la variable. Lo que tengo, entonces tengo otra pregunta. Por ejemplo, Ya, si, no sé, tengo en una función y en la ya, función defino variables, o sea, dentro de la función, o sea, para no usar tanto espacio en todo. Y por ya, ejemplo, no sé, la variable misma contadora, definí contador. ya. ¿Es necesario que en el programa principal defina contador igual? No, depende. Si una variable que solo la usa la pura función, la pura función que la usas debe estar declarada y definida. Porque, por ejemplo, no sé, ahí mismo estaba, por ejemplo, necesitaba saber, o sea, la función principal estaba, pero en la función Ya, principal necesito saber cuántos dígitos tiene, entonces creé otra función para que creara la cantidad de números, po. Entonces, cuando ya, la creé, dije yo, no sé si tengo que definir contador dentro de la función, que estaba la función principal, y después dentro del programa principal. ya no. Simplemente cualquier variable se declara donde se va a usar. Eso se tiene que tener claro. Ah, entonces no es necesario poner contador, por ejemplo, en la función principal, sin total, después cuando retorna contador, ¿en dónde se guarda? Ahí dependiendo, porque ¿a dónde se usa contador? En la función Acá, principal, no en la ¿cierto? programa, sino en el otro. Aquí, función principal. Por ejemplo, aquí ocupo contador y no sé si tú tenías que definirlo o no, porque como lo Claro, retornaba para saber. claro. Mira, si uno llama aquí a la función, aquí pone contra, le pasa el nombre, ¿ya? Pero aquí se declara donde se ocupa. Y aquí ya en toda la función ya puede ocuparla. Pero se declara donde se ocupa, obviamente. Entonces Ah, no, ya, no era ya, necesario arriba, ¿ya? ya. Sí, porque no se va a ocupar, solo se va a ocupar la función principal, pero no sé si tenía que definirla en el programa Claro, principal. no, no es necesario. Punto. Qué bueno que usted trabaje los domingos igual. Muchas gracias por ayudarme. Sí. ¿Rocío? ¿Estás? Ah, no, no estás. Sí, 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 está por eso. ¿Terminaste las dos preguntas o terminaste una sola? Me lo pegó. Eh, bien. Ya. Como vimos que ya por hacerlo por casos, viendo si tenía dos dígitos, si tenía tres, ya no servía, puedo borrar todo esto, permiso. Está acá. Yo creo que el caso del un dígito y dos dígitos, yo creo que eso sí debería definirse particular. Dependiendo de cómo se haga el algoritmo. Si el algoritmo ya lo maneja solo, ahí quizás no es Ah, necesario. ¿Ya? no sé si se podrá crear una función que lo maneje sola. Sí, tranqui, sí. Por parte, vamos por parte. Ya verá, ojo acá. En esta función está definida que retorna un entero, ¿cierto?
¿Sí? Ya. Y esta variable de tipo booleana, ¿o no? Ah, verdad. Sí, sí. Y se retorna un booleano, así que ahí hay un tema. Ah, sí, sí, me Tú- acuerdo que leí una parte que decía que la función se definía como tal y... Sí, verdad, sí, sí, tiene razón porque tiene que retornar un... ¿Sí? Sí, sí, no, tiene razón. Entonces, red palíndromo, ya, booleano. Veamos qué se hace acá. Lo mismo de antes, la idea sería cada una en su propia línea. Ya, lo- Eh, volví, que me caí justo cuando estaban hablando. Sí. ¿En qué ¿Qué pasó? estábamos para volverlo? Ahora estamos revisando las funciones. Vamos a ver la lógica. Y explícame esta función, ¿qué se supone que hace? Revisa si el número es palíndromo o no. Ya, ¿y cómo lo hace? Eh, Primero, como ya sabes la cantidad de dígitos, da vuelta y pregunta si los dígitos que le dais, por ejemplo, Ya, si son tres, pregunta, da vuelta el número y después se pregunta entre sí si el primero con el último eran iguales, el son aus iguales. con el num. Claro, ya, Sí. verá. Aquí veo algo raro. ¿Qué pasa acá? Intentar multiplicar la copia Allá, elevado a la una cantidad de dígitos menos multiplicación. uno. Ahí va, ¿cierto? Ah, ya. Ya. Ahí como tip, siempre la idea pongan espacio entre cada operador, porque es más fácil de leerlo. Ya. ¿Ya? Pero el mod de 10 está bien ahí o no, o sea, el mod se escribe así aquí. Claro, con el porcentaje. Mira. Entonces, aquí, ¿qué se supone que se hace? En este bucle. Aquí se da vuelta, creo, ¿cierto? Sí, lo dais vuelta y después se compara. Si Ya. num y suma son iguales, porque va sumando y va copiándose.